y marqué. Media hora después, alguien tocó la puerta. Cuando vio quién era, papá, por el amor de Dios no hagas esto. ¿Conocen ese momento cuando el suelo desaparece bajo sus pies? Cuando miran el rostro de alguien que criaron, alimentaron, protegieron y ven a un extraño mirándolos de vuelta. Eso fue exactamente lo que sentí ese jueves por la noche, sentado en mi propia mesa del comedor. La casa olía a chiles toreados y epazot. Había preparado unos tacos de guisado sencillos, de esos que a Miguel le encantaban cuando era niño. Pero ni siquiera tocó su plato. Se quedó ahí, con los brazos cruzados, mientras Carmen, mi nuera, contaba mi dinero frente a mí. Billete por billete, toda mi pensión del IMS. Aquí tiene don Roberto, dijo sin siquiera levantar los ojos. Guardó el dinero en su bolsa de imitación Coach, que nunca entendí cómo había comprado. Esto apenas cubre los recibos de luz y agua que usted gasta. Ni siquiera le voy a cobrar la comida. Tragué con dificultad. Mis manos temblaban sosteniendo la cuchara. Miguel desvió la mirada hacia la ventana, como si el patio oscuro fuera más interesante que su propio padre. Ahí estaba yo, humillado. Carmen suspiró de esa manera teatral que la caracterizaba y arrastró una silla para sentarse más cerca de mí. El perfume dulzón y empalagoso que usaba invadió mis fosas nasales. Roberto, dijo mi nombre con una falsa intimidad que me daba escalofríos. Seamos prácticos. Usted tiene 67 años. Esta casa es demasiado grande para usted. Miguel y yo necesitamos este espacio. Tenemos proyectos. ¿Proyectos? Mi voz apenas salió. ¿Qué proyectos? Proyectos de futuro, respondió finalmente Miguel sin mirarme. Papá, no podemos seguir asumiendo todos solos, todos los gastos. Si quieren saber cómo un padre sobrevive a la mayor traición de su vida, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo. Esta historia les va a mostrar que la fuerza no tiene edad. Carmen tamborileó sus uñas rojas sobre la mesa, ese ruido irritante que hacía cuando estaba impaciente. Entonces así es como va a ser. Tienen 48 horas para decidir. O los llevamos al asilo. Casa Hogar San José es un lugar limpio. Hay enfermeras. Va a ser mejor para usted. O... Hizo una pausa dramática. Hace sus maletas y duerme en el patio hasta que se decida, porque aquí adentro, ocupando espacio, ya no es posible. El silencio que cayó en esa habitación era tan pesado que podía sentir su peso en mi pecho. Miré a mi hijo, ese hombre de 35 años, barba mal raspadita, camisa arrugada, que evitaba mis ojos como un cobarde. Esperé que dijera algo, cualquier cosa. Un cálmate, Carmen, o un no es necesario, pero se quedó callado, y en ese silencio lo entendí todo. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 67 años pesar sobre mis rodillas. No dije nada, simplemente subí las escaleras con la dignidad que me quedaba. Entré a mi recámara, esa recámara que había sido mía y de María Elena durante 23 años, y cerré la puerta. Mis manos aún temblaban cuando abrí el cajón de la cómoda antigua de nogal. Tomé mi celular viejo, de esos con teclas grandes. Busqué un número que había guardado desde hacía más de una década. Respiré profundo y marqué. 3 tonos. Bueno, la voz del otro lado era firme, profesional. Licenciado Rodríguez, habla Roberto. Creo que llegó el momento. Entendí perfectamente. Salgo ahora. 30 minutos. Colgué, me quedé sentado al borde de la cama, viendo el medallón de plata que mi abuela me había dejado. La única cosa de valor que nunca vendí, ni siquiera cuando pasé hambre después de la muerte de María Elena. Pasé mis dedos sobre el metal frío, bajé las escaleras lentamente. Miguel y Carmen estaban en la sala, ella en su teléfono, él viendo la nada. Me senté en el sillón frente a ellos. No dije ni una palabra, simplemente esperé. El silencio estaba tan tenso que se podía escuchar el reloj de pared. Tic-tac, tic-tac. 28 minutos después, sonó el timbre. Miguel frunció el ceño. ¿Quién será a esta hora? Me levanté y caminé hasta la puerta. La abrí.
Un hombre en traje gris, portafolio de cuero en la mano, lentes, postura derecha. Sus ojos eran serios, pero había un brillo de satisfacción cuando me saludó. «Buenas noches, señor Roberto». Me volteé. Miguel se había levantado del sofá, pálido como un papel. Carmen soltó un gritito agudo, casi un murmullo. «¿Quién es?» El hombre entró, pasó frente a mí cortésmente y se plantó en medio de la sala. Abrió su portafolio. Sacó documentos. «Buenas noches. Me llamo licenciado Rodríguez. Soy el abogado de don Roberto desde hace 12 años». El rostro de Miguel perdió todo color. Carmen se levantó, tratando de sonreír, pero su voz falló. «Abogado, ¿qué historia es esta?». Hablé finalmente, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «La historia, Carmen, es que ya me cansé de ser tratado como una carga en mi propia casa, y ahora van a descubrir quién manda realmente aquí». Miguel dio un paso hacia atrás. Se tropezó con la alfombra. «Papá, por el amor de Dios, no hagas esto». ¿Pero qué iba a hacer exactamente? ¿Qué tenía ese abogado en su portafolio? ¿Y cómo un viudo de 67 años había guardado secretos que nadie imaginaba? Licenciado Rodríguez abrió el portafolio y colocó el primer documento sobre la mesita de centro. Carmen trató de echarle un vistazo, pero él volteó el papel hacia ella de un movimiento deliberado. «Antes que nada», dijo, «debo contextualizar algunos hechos que tal vez desconozcan sobre don Roberto». Miguel se pasó la mano por la cara. Yo permanecí de pie recargado en la pared, brazos cruzados. Dejé que el silencio pesara un poco más antes de hablar. «Siéntate, Miguel, esto va a tomar tiempo». Y entonces respiré profundo y regresé 8 años atrás. María Elena murió un martes de marzo, infarto fulminante a los 61 años, en medio del mercado donde vendía especias. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Un minuto estaba riendo con un cliente. Al siguiente, había caído entre los costales de comino y páprica. Yo tenía 59 años. No tenía hijos aparte de Miguel, que entonces estaba en segundo año de administración en una escuela privada que costaba 40. Todo lo que me quedaba era una pequeña tienda de abarrotes en la colonia Nezahualcóyotl, una pensión de 4,500 pesos y una montaña de facturas por pagar. Los amigos venían con esa mirada de lástima. «Roberto, vas a vender la tienda, ¿verdad? No puedes manejarla solo». Pero miré ese espacio de 20 metros cuadrados, esos estantes de madera que María Elena había construido con sus propias manos, y pensé, aquí sobrevivo o aquí me hundo. Comencé a levantarme a las 4 de la madrugada. Sí, las 4. Aún estaba oscuro cuando salía de casa. Tomaba 2 camiones hasta la central de abasto. Negociaba cada caja de jitomates, cada racimo de plátanos. Aprendí a calcular de un vistazo qué se podría rápido, qué duraba, qué compraba más la gente del barrio. Durante el día atendía en la tienda, pesaba las papas, empacaba el cilantro, platicaba con las señoras que venían a hacer su mandado. Por las noches, después de cerrar a las 8, hacía composturas, dobladillos de pantalones, reparación de ropa, ajustes de vestidos para las fiestas. 200 pesos por aquí, 300 por allá. Me acostaba a medianoche, 1 de la madrugada. ¿Y saben qué hacía los domingos? Lavaba ropa. 5 canastas de ropa de vecinos que no tenían lavadora. 150 pesos por canasta. Mi columna me dolía, mis manos estaban rojas de tanto tallar, pero contaba ese dinero y lo guardaba en un sobre que escondía en la lata de galletas Marías. Miguel nunca supo. Papá no sabía. Su voz me sacó de mis recuerdos. Estaba sentado ahora, pálido. «Por supuesto que no sabías», respondí. Y mi voz salió dura. «Porque nunca te dejé saber. Llegabas de la escuela quejándote de que la cafetería estaba cara, de que necesitabas dinero para las copias, para los trabajos en equipo, y yo siempre daba». Licenciado Rodríguez hojeó algunos papeles. Durante 4 años de estudios, don Roberto invirtió exactamente 240,000 pesos en la educación de su hijo. Colegiatura, materiales,
transporte, alimentación, todo está documentado. Carmen resopló. Pero esa es una obligación de padre, ¿no? La miré realmente. Miré a esta mujer de 32 años, cabello liso, uñas arregladas, ropa de marca que nunca había trabajado un solo día desde que se casó con mi hijo. Y sentí una rabia tan profunda que tuve que respirar fuerte para no explotar. La obligación, repetí lentamente, es no dejar que un niño pase hambre. La obligación es dar techo y comida. Lo demás es amor. Y el amor se paga con respeto. Carmen, no con ultimátums. Regresé a mi historia. Necesitaba que entendiera. Después de que Miguel obtuvo su título, encontró trabajo en una empresa distribuidora. Ganaba 21,000 pesos, vivía conmigo pero pagaba 3,000 pesos de cooperación para los gastos. Continué con la tienda, continué haciendo composturas por las noches, continué lavando ropa los domingos, porque tenía un objetivo, quería una casa, no un alquiler, una casa propia donde nadie me pudiera sacar. Ahorré durante 6 años cada billete de 500, cada moneda de 20. Repartía entre 3 cuentas de ahorro diferentes para que Miguel no sospechara nada cuando fisgoneaba en mis cosas. Vendí la tienda en 680,000 pesos cuando el dueño del edificio quiso recuperar el local. Agregué lo que había ahorrado y una mañana suave hace 3 años, finalicé la compra de esta casa. Un ojo 200,000 pesos de contado, escritura a mi nombre, Roberto Morales. 3 recámaras, patio, cochera. Mi casa. Cuando se la enseñé a Miguel, lloró, me abrazó, dijo que era un guerrero, que estaba orgulloso de mí, que me cuidaría para siempre. Para siempre duró 3 años, dije mirándolo ahora, hasta que la trajiste a vivir aquí. Miguel bajó la cabeza. Carmen cruzó los brazos, pero vi el nerviosismo en sus ojos. Licenciado Rodríguez sacó otro documento del portafolio. La escritura está aquí. Bien inmueble registrado a nombre de Roberto Morales, con cláusula de usufructo vitalicio. Esto significa que mientras don Roberto esté vivo, esta casa es intransferible. Nadie puede venderla, rentarla o hipotecarla, sin su consentimiento expreso. El silencio que cayó era diferente. Era ahora el silencio de quienes acababan de entender que el castillo de naipes se desmoronaba. Imposible, murmuró Carmen. Miguel dijo que la casa estaba a nombre de los dos, que habías puesto su nombre. Miguel cerró los ojos. Nunca dije eso, Carmen. Sí lo dijiste, dijiste que solo había que esperar a que firmara el traspaso. Y ahí estaba la verdad, goteando como veneno. Di un paso al frente y mi voz salió baja pero firme. No soy estúpido, Carmen. Nunca lo he sido. Y si piensas que un viudo que sobrevivió solo durante 8 años se iba a dejar engañar por ti, subestimaste a la persona equivocada, pero el acta de propiedad era solo el comienzo. ¿Qué más había escondido durante todos estos años? ¿Y qué tenía el abogado en ese portafolio que haría desaparecer el suelo bajo sus pies? Si esta historia los toca, pongan un like y díganme en comentarios desde dónde nos ven. Esta historia les va a mostrar que nunca se es demasiado viejo para defenderse. Licenciado Rodríguez organizó los papeles sobre la mesa, mientras Carmen se levantó bruscamente, haciendo rechinar la silla sobre el parquet. Pero antes de que abriera la boca, levanté la mano. No, ahora soy yo quien habla, siéntate. Ella dudó pero se sentó. Miguel continuaba con la cabeza baja, respiración pesada. ¿Quieres saber cuándo todo comenzó a derrumbarse, Miguel? Te voy a decir exactamente cuándo. Era un sábado de octubre, hace 3 años. Estaba en la cocina, pelando papas para hacer un guisado de puerco, de esos que pedías siempre cuando eras niño. ¿Te acuerdas? La puerta se abrió y entraste con ella. Carmen. Cabello negro liso cayendo sobre los hombros, perfume floral que invadió la sala, sonrisa amplia mostrando dientes demasiado blancos. Llevaba una blusa blanca entallada y unos jeans rotos en las rodillas, de esos rotos a propósito que cuestan más caros justamente por los agujeros. «Papá», dijiste con esa luz en los ojos que no había visto en años, «te presento a Carmen. Llevamos saliendo 4 meses. 4 meses y no me habías dicho nada».
pero tragué la amargura y me limpié las manos en el delantal. Le extendí la mano. Mucho gusto, Carmen. Quédate a comer. Ay, don Roberto, dijo. Y esa palabra don ya me dio escalofríos, pero me abrazó fuerte y murmuró en mi oído: Miguel habla tanto de usted, dice que es un guerrero. Tengo ganas de conocerlo mejor. Parecía sincera, de verdad. Los primeros meses, Carmen era toda dulzura. Llegaba los domingos con postre comprado. Nunca casero, siempre comprado. Halagaba la casa, decía que era acogedora, que tenía buena energía. Hacía preguntas sobre María Elena. Fingía interés por mis historias, pero yo notaba pequeñas señales. La manera como veía los muebles, no con cariño, sino calculando, cómo abría los cajones por casualidad cuando iba por un vaso a la cocina. Cómo preguntaba de manera despreocupada: Don Roberto, esta casa era herencia. ¿Dónde la compró? ¿Tiene otros bienes? Su pensión alcanza para vivir bien. Miguel estaba cegado por la pasión. No veía nada. Trabajaba como loco en la empresa distribuidora. Hacía horas extra. Llegaba agotado y Carmen siempre estaba ahí esperándolo. Ella nunca trabajaba. Decía que estaba entre trabajos, que había trabajado en una tienda pero había renunciado porque el patrón era abusivo. ¿Pero estás buscando trabajo nuevo?, pregunté una vez. Sonrió de esa manera dulce y venenosa. Me estoy enfocando en mi estabilidad emocional primero, don Roberto. ¿Sabe cómo es, no? A veces uno necesita cuidarse antes de aventarse otra vez al ruedo. Cuidarse. Mientras tanto, ¿quién pagaba sus salidas? ¿Quién pagaba el cine, el restaurante, la ropa nueva? Mi hijo con un sueldo que apenas cubría las cuentas. 6 meses después, se casaron. Boda sencilla en el civil, sin fiesta. Carmen lloró, dijo que siempre había soñado con una gran ceremonia, pero que lo importante era el amor. Miguel me pidió si podían vivir aquí, nada más el tiempo de ahorrar para rentar un departamento. Es temporal, papá. 6 meses máximo. 3 años después, seguían aquí. Y Carmen, que había llegado sonriendo, ya no era la misma que dormía en el cuarto, junto al mío. El cambio fue gradual. Empezó con pequeños comentarios. Don Roberto, estas cortinas están un poco desteñidas, ¿no le parece? Tan años 80. Este sillón está hundido. Hay que cambiarlo. Podríamos compartir los gastos. ¿Todavía cose en las noches? Dios mío, qué ruido hace esa máquina. Nos perturba el sueño. Dejé de coser en las noches. Luego vinieron las quejas más importantes sobre la comida que hacía. Muy grasosa, muy sencilla. Sobre mis horarios. Se levanta muy temprano, hace ruido con las ollas. No podemos tener paz en esta casa. Sobre mi espacio. Este cuarto haría un closet perfecto. ¿No le parece? Usted podría tomar el cuartito. Es más acogedor para una persona sola. Y Miguel se quedaba callado, siempre callado, hasta esa noche. Nunca la olvidaré. Estaba preparando la cena. Había hecho pollo con mole, arroz blanco, frijoles refritos, ensalada de nopales. Puse la mesa como siempre. 3 platos, 3 vasos, 3 cubiertos. Carmen entró a la cocina. Miró la mesa y suspiró profundamente. Don Roberto, tenemos que hablar. Mi corazón se apretó. ¿De qué? Mire, sin querer ser grosera, pero Miguel y yo trabajamos todo el día. Está agotado. Cuando llegamos a casa, necesitamos un momento para nosotros. ¿Entiende? La intimidad de pareja. Y entonces tomó mi plato y lo puso en el fregadero. Entonces sería mejor si cenara en la cocina. Deje la mesa del comedor para nosotros dos. Es mejor para todos. El suelo desapareció debajo de mí. ¿Me está pidiendo que coma en la cocina, en mi propia casa? No pido nada excesivo. Don Roberto, es solo para facilitar la convivencia. Después de todo, bajó la voz, murmurando casi, pero precisa como un cuchillo: quien hace la comida aquí somos nosotros. ¿Verdad? Miguel entró en ese momento, me miró, vio mi plato en el fregadero, miró a Carmen. ¿Todo bien, mi amor? Ella asó la mano por su brazo. Sí, todo bien.
Me miró. Esperé que dijera algo, que pusiera a esta mujer en su lugar, que recordara quién había pagado esta casa, quién había pagado la comida durante años. Pero solo dijo, «Papá, estamos cansados, vamos a cenar rápido». Y tomé mi plato. Me senté en la silla vieja de plástico junto a la estufa y comí solo, escuchando sus risas en el comedor. Esa noche acostado en mi cama, viendo el techo oscuro, entendí, había perdido a mi hijo. Entonces no hizo nada. Me preguntó licenciado Rodríguez, regresándome al presente. ¿No reaccionó? Miré a Miguel que finalmente había levantado la cabeza. Sus ojos estaban rojos. No reaccioné esa noche, respondí lentamente, porque todavía tenía esperanza de que fuera pasajero, de que mi hijo despertara. Pero ¿saben cuándo entendí que no? Carmen rodó los ojos. Va a contar más drama. Cuando encontré sus planes en el cajón, dije mirándola directamente a los ojos. Cuando descubrí lo que estaban preparando a mis espaldas. Su cara perdió todo color. ¿Cuáles eran esos planes? ¿Qué había descubierto Roberto escondido en el cajón de su nuera? Y cómo una simple búsqueda de calcetines limpios revelaría la traición más sórdida. Miguel se levantó del sofá tan rápido que casi tumba la mesa de centro. «Papá, revisaste nuestras cosas. Siéntate», dijo licenciado Rodríguez con voz firme. «Siéntate, Miguel. Tu padre está hablando». Obedeció, pero sus manos temblaban. Era una tarde de junio del año pasado. Día frío, cielo gris amenazando lluvia. Carmen había salido a arreglar cosas al banco, nunca decía exactamente qué. Miguel estaba en el trabajo. Yo estaba doblando ropa de la lavadora cuando noté que faltaba un par de calcetines. Los negros para el trabajo, de esos que usaba todos los días. Pensé que habrían podido caerse atrás de la cómoda en su cuarto. Toqué a la puerta antes de entrar, aunque fuera mi casa, respetaba su intimidad. Nadie contestó. Entré. El cuarto olía al perfume dulzón de Carmen mezclado con el desodorante barato. La cama estaba mal tendida, ropa tirada en la silla. Fui hacia la cómoda, me agaché para ver atrás. Nada. Pero cuando me apoyé en el cajón de abajo para levantarme, se abrió. No estaba cerrado con llave y adentro había un folder de plástico azul marino. Mi corazón se aceleró. No era curiosidad, era instinto. Esa misma sensación que había tenido cuando encontré a mi hijo escondiendo su boleta de malas calificaciones en la mochila a los 12 años. Esa certeza de que algo estaba mal. Tomé el folder, lo abrí. Mi mundo se derrumbó. El primer papel era un presupuesto de remodelación con membrete de la empresa Renovar y Construir. Fecha, 3 semanas atrás. Proyecto de remodelación completa. Calle Nezahualcóyotl, Sempulti 7, Ciudad Nezahualcóyotl. Mi dirección. Leí cada línea. Demolición del muro entre sala y cocina. 120. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el papel. Volteé la página. Había notas a mano. La letra redonda de Carmen que reconocía de las listas de mandado que fingía hacer. Después de la remodelación, vender por 4 la ganancia de mi casa. Seguí oseando. Cada papel era una puñalada. Investigaciones impresas de Internet. Cómo transferir un bien inmueble de una persona mayor. Poder notarial para venta de casa. Es posible el inventario en vida. Asilos en el Estado de México con buena reputación y precio accesible. Asilo. Estaban buscando asilos para mí. Había incluso una tabla comparativa. Casa Hogar San José, 12,000 pesos al mes, acepta traspaso de pensión. Residencia El Descanso, muy caro. Hogar de la tercera edad, La Esperanza, 9,000 pesos al mes, a evaluar junto al nombre Casa Hogar. San José había una estrella dibujada y la observación, más fácil convencer al viejo que es bueno para él. El viejo, yo era el viejo, pero lo peor estaba al fondo del folder. Un borrador de poder notarial hecho a mano con espacios en blanco para llenar. La letra era de Miguel. Conocía esa letra mejor que la mía. Le había enseñado a escribir, sostenido su manita pequeña, formando cada letra del abecedario. Yo, Roberto Morales, portador de credencial de elector,
En pleno uso de mis facultades mentales, otorgo plenos poderes a mi hijo Miguel Morales para administrar, vender, hipotecar o disponer de cualquier otra manera del bien inmueble ubicado en... Iban a falsificar mi firma, o peor, me iban a hacer firmar diciéndome que era otra cosa. Me senté en la orilla de su cama, sosteniendo todavía los papeles. El cuarto giraba. Mi respiración era corta, rápida. Puse la mano en mi pecho, tratando de calmar mi corazón, que latía de manera irregular. ¿Cuánto tiempo me quedé ahí? No sé. Solo sé que cuando escuché la llave en la cerradura de la puerta principal, ya eran casi las 5. Carmen. Me levanté muy rápido. El mareo casi me tumba. Tomé el folder, corrí a mi cuarto. Lo escondí en el ropero bajo las cobijas de invierno. Bajé las escaleras lo más natural posible. Ella estaba en la sala quitándose los zapatos de tacón. Me miró con esa sonrisa falsa. «Hola, don Roberto. ¿Cómo está?» «Bien», mentí. Tiró su bolsa al sofá y pasó junto a mí. Fue a la cocina. Abrió el refrigerador. «¿No hizo de cenar?» «Todavía no». «Ay, don Roberto», su tono de decepción. «Miguel va a llegar con hambre. Sabe que le gusta encontrar la comida lista». Me quedé inmóvil observándola tomar una botella de agua. Quería gritarle, quería aventarle sus papeles en la cara, pero respiré profundo. No era el momento. Aún no. La hago ahora, dije. Me miró de reojo, desconfiada. Está raro. Estoy cansado. Se está poniendo viejo, ¿eh? Se rió como si fuera broma. Pero relájese, pronto va a poder descansar mucho en el asilo. Y salió de la cocina. Esa noche hice espagueti con salsa de jitomate. Miguel llegó, comió en silencio. Carmen se quejó de que la salsa le faltaba sal. No dije nada. Solo observé a los dos. Mi hijo, ese niño pequeño que había mecido durante las noches de fiebre, que había llevado a urgencias cuando se rompió el brazo, que había consolado cuando su primera novia lo dejó, estaba ahí sentado, planeando sacarme de mi casa. Y lo peor, todavía tenía esperanza de estar equivocado. Subí a su cuarto después de que se fueron a dormir. 3 de la madrugada. Silencio absoluto. Abrí el cajón otra vez. El folder ya no estaba. Busqué en los otros cajones. Nada. Debajo de la cama. Nada. Lo había escondido en otro lado porque sabía, de alguna manera sabía que había descubierto. Y fue ahí que entendí. El juego había cambiado. Ya no era cuestión de esperar, era cuestión de actuar primero. Regresé al presente. Miguel estaba blanco. Carmen tensa. ¿Tomaste fotos?, preguntó ella tratando de parecer despreocupada pero fallando. Sonreí por primera vez en la noche. Una sonrisa pequeña pero sincera. Mejor que eso, Carmen. Licenciado Rodríguez sacó un sobre del portafolio. Lo abrió. Adentro había copias perfectas de todos esos documentos. Su suegro vino a mi oficina al día siguiente, explicó. Trajo todo. Autentificamos, registramos, anexamos al expediente preventivo. Expediente preventivo, murmuró Miguel. Para proteger los bienes de don Roberto contra tentativa de apropiación indebida. Carmen se levantó otra vez, gritando ahora. Esto es absurdo. Esos papeles eran solo ideas. No íbamos a hacer nada. Mentira, dije, y mi voz salió helada, porque 3 semanas después me dieron el ultimátum. Asilo o patio, exactamente como estaba planeado, pero los papeles falsos eran solo la punta del iceberg. ¿Qué más había descubierto en los meses siguientes? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta Carmen a llegar para obtener mi casa? Si esta historia los toca, dejen un like y díganme en comentarios desde dónde nos ven. Suscríbanse a los consejos del abuelo para no perderse nada. Después de descubrir los papeles, continué observando a Miguel y Carmen. Esperaba que se echaran para atrás. Pensé que iban a entender que yo sabía algo y que se iban a detener. Pero fue lo contrario. Apretaron el cerco. Licenciado Rodríguez asintió, tomando otro conjunto de documentos. Cuénteles, Roberto, muestre lo que soportó en silencio. La primera cosa que Carmen me quitó fue la cocina. Pasó una mañana de julio.
Me levanté a las 6 como siempre para preparar el café. Cuando bajé, Carmen ya estaba ahí, todavía en pijama, pero con los brazos cruzados frente a la estufa. Don Roberto, tenemos que organizar mejor esta casa. La cocina es un caos con todo mundo tocando todo. Voy a tomar el control a partir de ahora. Solo yo cocino, solo yo toco las ollas. Va a ser mejor para todos. Pero siempre he cocinado, dije confundido. Y por eso está la confusión, me cortó. Comida revuelta, sazón incorrecto, desperdicio. Usted ya hizo mucho, don Roberto. Ahora descanse, déjeme a mí. Sonaba razonable, sonaba hasta atento si no prestas atención al tono de voz. Pero yo sí presté atención. Era una orden, no una oferta. Acepté. ¿Qué más podía hacer? 2 semanas después perdí mi recámara. Necesitamos espacio para guardar las cosas de Miguel, explicó Carmen entrando sin tocar, mientras yo doblaba ropa. Este cuarto es el más grande. Es lógico que sea nuestro estudio y vestidor. ¿Estudio? Pero Miguel trabaja en la empresa, dije. Suspiró, impaciente. Home office, don Roberto. El futuro es la flexibilidad. Y el cuartito del fondo está más calientito, más chiquito. Mejor para usted. Las personas mayores no necesitan tanto espacio. Me mudé al cuartito en 3 días. Llevé mi cómoda de nogal, mi cama matrimonial que María Elena había comprado, mi ropero viejo. Todo apenas cabía. Tenía que voltearme de lado para pasar entre la cama y la pared. Miguel ayudó a cargar las cosas. No me vio a los ojos ni una sola vez. Pero lo peor de verdad comenzó cuando tomaron control de mi dinero. Cada día 25 caía mi pensión. 4.500 pesos. No era mucho, pero era... Siempre retiraba el dinero en el banco de la esquina. Lo guardaba para mis pequeños gastos. Medicina para la presión. Un jabón que me gustaba. A veces un pedazo de pastel en la panadería el domingo. En agosto Carmen apareció con mi tarjeta bancaria en la mano. Don Roberto, se le olvidó retirar su pensión. No se me olvidó. La voy a retirar mañana. No hay necesidad. Ya la retiré por usted. Puso la tarjeta en mi mano pero no la soltó. Y ya hice las cuentas. Luz, 400 pesos. Agua 1. Comida para 3 personas por lo menos. 3.000. Quedan 400 pesos para usted. Me parece justo. 400 pesos de mi pensión. Pero yo necesito mi dinero, Carmen. ¿Para qué? Me cortó otra vez. Siempre cortándome. Yo cocino, yo lavo. Usted vive aquí gratis. 400 pesos son más que suficientes para un viejito que no gasta en nada. Y sacó dinero de su bolsa. Me extendió 400 pesos en billetes arrugados. Los tomé. Porque ¿qué más podía hacer? En septiembre descubrí la verdad sobre Miguel. Doña Esperanza, mi vecina de 62 años, me habló en el portón una tarde. Miró alrededor antes de hablar, voz baja. Roberto, no me quiero meter en esto, pero ¿Miguel está bien? ¿Por qué? Porque lo veo salir todas las mañanas, pero siempre regresa antes del mediodía. Se la pasa en la calle, entra a la tienda, se queda en su teléfono, parece desempleado. El suelo tembló. ¿Está segura? Asintió, los ojos llenos de lástima. Llevo como 6 meses notándolo. Pensé que usted sabía. 6 meses, 6 meses que mi hijo estaba desempleado y me lo ocultaba. 6 meses que Carmen tomaba mi pensión diciendo que él pagaba todo. 6 meses de mentira. Esa noche confronté a Miguel. Esperé que Carmen saliera a comprar cigarros a la tienda de la esquina. ¿Trabajas, hijo? Se congeló en medio de la sala, teléfono en la mano. Se tardó en responder. Estoy buscando algo mejor. ¿Te corrieron? Silencio. Miguel contesta. Sí, murmuró. Hace 6 meses. Recorte en la empresa. 7 meses. Doña Esperanza tenía razón. ¿Y por qué no me dijiste? Porque te ibas a preocupar, papá. Y nos las arreglamos. Carmen tiene trabajitos. Trabajitos. Reí amargo. Carmen no trabaja, Miguel. Se queda en la casa todo el día viendo la tele y en su teléfono. No la conoces como yo. No la conozco como yo. Carmen entró en ese momento.
Nos miró de mí a Miguel, sintiendo la tensión. ¿Qué pasa? Nada, dijo Miguel desviando la mirada. Me fui al cuartito y cerré la puerta con llave. Y lloré por primera vez en meses. Lloré por todo, por la traición, por la humillación, por el hijo que no me defendía. Lloré viendo el techo agrietado de este cuartito asfixiante. En la casa que había comprado con dinero que había ahorrado ladrillo por ladrillo. En octubre me quitaron completamente de la mesa. Don Roberto, esto es lo que hay, dijo Carmen, recargada en el marco de la puerta del cuartito. Usted tiene que entender que Miguel y yo necesitamos intimidad, espacio. Usted quedándose todo el tiempo en la sala, en la cocina. Molesta. ¿Molesta qué? Casi no salgo de aquí. Exactamente. Se queda encerrado aquí, como si estuviera ofendido. Eso crea mal ambiente. Entonces vamos a hacer así. Usted cena en su cuarto. Es más cómodo para usted, más intimidad para nosotros. ¿Quieres que coma encerrado en el cuarto? No sea dramático, es solo para facilitar la convivencia. Y desde entonces, todas las noches Carmen dejaba un plato en la mesita del cuarto, comida recalentada, a veces fría, y yo comía solo, sentado en la orilla de la cama, escuchando sus risas en el comedor. Fue en una de esas noches, comiendo arroz frío y pollo chicloso, que tomé mi decisión. Ya no iba a esperar, ya no iba a soportar en silencio. Tomé mi teléfono, llamé al licenciado Rodríguez. Necesito que venga acá en persona. Cuando yo llame, viene inmediatamente. Entendido, Roberto. Estoy listo. Y grabé su número en marcación rápida, porque sabía que lo peor todavía iba a venir. Y tenía razón. 3 semanas después me dieron el ultimátum. Y yo estaba pero antes de eso, una humillación pública frente al vecindario me iba a mostrar hasta dónde era capaz de llegar Carmen. La humillación final llegó 3 semanas antes del ultimátum. Sigo sintiendo la rabia antigua subiendo por mi garganta. Era domingo, día que nunca voy a olvidar. Licenciado Rodríguez me animó con una seña. Miguel tenía la cabeza entre las manos. Carmen miraba la pared, mandíbula tensa. Era día de lavado. Yo aún lavaba mis propias cosas a mano en la tina del patio. Carmen me había prohibido usar la lavadora nueva, diciendo que no sabía usarla bien y que la iba a descomponer. 11 de la mañana. Sol fuerte de noviembre quemando la nuca. Estaba tallando una camisa en la tina cuando escuché voces en el portón. Doña Esperanza y don Carlos, el vecino jubilado de 3 casas más allá, platicaban en la banqueta. Me hicieron señas. Roberto, ¿todo bien? Me sequé las manos en el delantal y fui al portón. Sí, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Íbamos a la panadería. Pero doña Esperanza dudó, viendo hacia la casa. ¿De veras está bien? Lo vimos lavando en la tina. Pensé que tenían lavadora. Antes de que respondiera, la puerta principal se abrió. Carmen salió. Cabello recogido en cola alta, ropa deportiva entallada. Vino al portón. Pasó su brazo alrededor de mis hombros en un gesto que parecía cariñoso pero era posesivo. «Buenos días, vecinos», dijo con esa sonrisa falsa. «¿De qué platicaban?» «Solo saludábamos a Roberto», respondió don Carlos. «Ah, muy bien». Carmen apretó mi hombro. «Es que don Roberto se está volviendo un poquito olvidadizo. Saben, a veces se confunde con las cosas, por eso prefiero que lave sus cositas en la tina. Es más sencillo, no arriesga descomponer la lavadora». Sentí mi cara arder. Doña Esperanza frunció el ceño. «¿Olvidadizo?» Roberto siempre ha estado muy lúcido. «Ay no, ahí viene». Carmen se encogió de hombros. La semana pasada olvidó la estufa prendida. Pudiéramos haber tenido un incendio. Miguel y yo lo cuidamos. Pero no es fácil. La vejez es complicada. Traté de zafarme, pero ella sostuvo mi hombro firmemente. De hecho, estamos pensando en un lugar mejor para él. Una casa hogar, ¿saben? Donde hay enfermeras, actividades, gente de su edad, porque aquí está muy solo, el pobrecito. Se le ocurren cosas, inventa historias, inventa... Mi voz salió temblorosa de coraje. Carmen me miró con falsa compasión. «Don Roberto, no se altere,
Es normal a su edad. El otro día juró que tenía dinero escondido bajo el colchón. Buscamos. No había nada, son confusiones de la mente. Pasa. Doña Esperanza y don Carlos intercambiaron miradas incómodas. Bueno, nos vamos, dijo don Carlos suavemente, y se fueron, volteando atrás con lástima. Lástima por mí. En cuanto desaparecieron en la esquina, arranqué mi brazo de Carmen. ¿Cómo te atreves a hacerme pasar por loco frente a los vecinos? Sonrió, esa sonrisa que había aprendido a odiar. ¿Loco? Solo dije la verdad. Don Roberto se está poniendo viejo, está confundido, no puede cuidarse solo. Nunca he olvidado la estufa prendida. ¿Quién le va a creer? Un viejito solitario contra una pareja joven que lo cuida. Piénselo, don Roberto, si hace cualquier escándalo, cualquier acusación, todos van a pensar que está senil, que inventa cosas. Planté la semillita. Ahora solo tengo que esperar a que crezca. Y entró a la casa, dejándome ahí temblando de coraje impotente. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo del cuartito, escuchando los ruidos de la casa, el reloj de la sala dando las 12, el ronquido de Miguel en el cuarto de junto, el crujido del piso cuando Carmen se levantó a tomar agua. Y entonces escuché voces bajas viniendo de la cocina. Me levanté en silencio. Abrí la puerta del cuartito, solo una rendija. La luz de la cocina estaba prendida, formando un rectángulo amarillo en el pasillo oscuro. Ya no aguanto esperar, el viejo se está tardando mucho en tomar la decisión. Era la voz de Carmen. Carmen, cálmate. Miguel, siempre débil. ¿Calmarme? Llevamos 3 años, Miguel. 3 años, en esta casa asfixiante con este anciano que me ve feo, que me juzga, y tú no haces nada. Estoy tratar. Se rió sin humor. Eres un fracasado. Perdiste tu trabajo. No encuentras otro. Vives del dinero de tu papá. Si no conseguimos esta casa, no tenemos nada. Silencio. Mañana, continuó Carmen. Voz firme. Le vas a dar el ultimátum. Asilo o patio. Así de simple. Y si no firma el traspaso de la casa, lo empujamos al asilo de todas formas. Ya hablé con el director de Casa Hogar San José. Aceptan traspaso de pensión, firma un poder ahí, y quedamos libres. Y si no quiere, no tiene opción, Miguel. Lo hicimos pasar por loco frente a los vecinos. Si grita, nadie le va a creer. Si se queja, decimos que es confusión mental. Es fácil. Cerré la puerta despacio, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Habían planeado todo. Cada detalle, cada humillación tenía un propósito: quebrarme, hacerme ver frágil, confundido, incapaz. Pero no sabían una cosa. Había grabado todo. El teléfono estaba bajo mi almohada, un celular viejo que había guardado con una aplicación de grabación que el licenciado Rodríguez me había enseñado a usar. Había grabado su conversación. Ahora tenía grabadas todas las conversaciones de las últimas 3 semanas. Todo documentado, todo listo para usar. El jueves por la noche llegó. Regresamos a la escena del principio. Carmen me citó para una plática importante, en la sala. Miguel estaba ahí, brazos cruzados, mirada esquiva. Puso papel y pluma en la mesa. Don Roberto, ya basta de estar dando largas. Tiene 2 opciones, y repitió todo. Asilo o patio. 48 horas. Como si leyera un guión que había ensayado 1000 veces, Miguel se quedó callado, apoyándola con su silencio. Los miré a los dos, el hijo que había criado, la mujer que había destruido mi familia. Y tomé mi teléfono, marqué sin decir palabra. Licenciado Rodríguez, soy yo. ¿Puede venir ahora? Sí. Es la hora. Colgué. Carmen abrió los ojos enormes. ¿A quién llamó? No respondí. Simplemente me senté en el sillón y esperé. 28 minutos de silencio absoluto. Miguel caminaba de un lado a otro. Carmen se mordía las uñas, la primera vez que la veía perder los estribos. Cuando sonó el timbre, Miguel casi brincó. Me levanté, caminé hasta la puerta y abrí. Licenciado Rodríguez entró. Traje gris, portafolio de cuero, presencia que llenó toda la sala.
Buenas noches, señor Roberto. Miguel se había puesto pálido. Papá, ¿quién es? Y finalmente dije, voz firme, mirando bien a los ojos de mi hijo, es el abogado que les va a mostrar que eligieron a la persona equivocada para engañar. ¿Qué tenía el abogado en su portafolio que iba a hacer derrumbarse el castillo de mentiras de Carmen? ¿Cómo un viudo de 67 años había logrado reunir suficientes pruebas para voltear la situación? ¿Y qué secreto del cofre de cedro iba a hacer caer de rodillas hasta Miguel? Sigan esta historia increíble. Suscríbanse a los consejos del abuelo y activen la campanita para no perderse nada. Licenciado Rodríguez puso su portafolio de cuero sobre la mesa de centro con un movimiento preciso. El sonido seco hizo sobresaltar a Carmen. Lo abrió lentamente, sacando documentos organizados en carpetas plásticas transparentes. Vamos al grano, comenzó con voz calmada pero firme. Me llamo licenciado Rodríguez. Soy abogado de don Roberto desde hace 12 años, desde la muerte de doña María Elena. De hecho, Miguel se sentó pesadamente en el sofá. Papá, nunca supe. No necesitaba saber, respondí. Aprendí temprano que quien protege su vida en silencio duerme tranquilo. Licenciado Rodríguez sacó el primer documento. Escritura de propiedad, papel con membrete del notario. Sello azul de autenticidad. Bien inmueble ubicado en calle Nezahualcóyotl 107, registrado a nombre de Roberto Morales. Fecha de adquisición, 14 de agosto hace 3 años. Valor de compra, 200,000 pesos pagados al contado. Volteó el documento hacia Carmen, que trató de leer pero vi sus manos temblar. Cláusula especial, página 3. Continuó el abogado señalando. Usufructo vitalicio con cláusula de inenajenabilidad. En claro, mientras don Roberto esté vivo, esta casa no puede ser vendida, rentada, hipotecada o transferida sin su autorización expresa, reconocida ante notario con presencia de 2 testigos y evaluación psicológica previa. El silencio era ensordecedor. Imposible, murmuró Carmen. Julián dijo. Estalló Miguel. Nunca dije nada, explotó Miguel. Eras tú la que insistías en que la casa sería nuestra, que era cuestión de tiempo. Me hiciste creer. Ya basta, licenciado Rodríguez levantó la mano. Pasemos al segundo punto. Sacó un folder más grueso. Estados de cuenta bancarios. Durante los últimos 10 meses, la pensión de Roberto por un monto de 4.500 pesos mensuales ha sido retirada íntegramente. Según las cámaras de seguridad del banco, sacó fotos impresas, siempre por la señora Carmen Cristina dos Santos. Las fotos mostraban a Carmen en el cajero. Varias fechas, siempre ella, salvo que don Roberto solo recibía 400 pesos de vuelta, a veces el resto se quedaba con usted. Miguel se cubrió la cara con las manos. Carmen, habías dicho que era para pagar las cuentas. ¿Y era? Gritó. Pagábamos todo. Luz, agua, comida. Licenciado Rodríguez sonrió, pero era una sonrisa fría. Falso. Aquí están las facturas de luz de los últimos 6 meses. Promedio 1,800 pesos. Agua, 900. Internet 1,100. Total mensual de gastos fijos, 3,800 pesos. Usted tomaba 400 y devolvía 400. Se apropiaba en promedio de 400 pesos al mes. Hizo una pausa dejando que las cifras se hundieran. En 1.008 meses, esos son 77,400 pesos. Carmen se puso blanca. Eso no prueba nada. Prueba apropiación indebida de cantidades pertenecientes a una persona mayor, cortó el abogado. Artículo 231 del Código Penal, con circunstancias agravantes del artículo, pena de 1 a 4 años de reclusión. Pero no había terminado. Sacó un sobre amarillo, adentro una pequeña USB negra. Don Roberto instaló una grabadora vocal en el estéreo de la sala. Durante 3 semanas capturó varias conversaciones. Conectó la USB a una pequeña laptop que sacó de su portafolio. Movió el mouse, apretó play. La voz de Carmen llenó la sala, distorsionada por la grabación, pero perfectamente audible. Ya no aguanto esperar.
El viejo se está tardando mucho en tomar la decisión. La voz de Miguel. Carmen, cálmate, calmarme. Llevamos 3 años, Miguel. Si no conseguimos esta casa, no tenemos nada. Miguel se levantó. Trató de tomar la computadora. Para eso, licenciado Rodríguez cerró la pantalla. Tengo 17 archivos, todos autentificados, todos transcritos, todos anexados al expediente. ¿Qué expediente?, preguntó Carmen con voz aguda. Expediente de medida de protección a favor de Roberto, ya depositado en el juzgado civil y en la fiscalía. También había una notificación que venía a entregar personalmente. Sacó 2 sobres blancos sellados, nombres escritos a mano al frente. Entregó uno a Carmen, otro a Miguel. Quedan formalmente notificados: apropiación indebida, coacción hacia persona mayor, amenazas y tentativa de estafa familiar. Carmen rasgó el sobre con mano temblorosa, leyó, se puso aún más pálida. Tienen 72 horas para presentar su defensa, continuó licenciado Rodríguez, y para restituir íntegramente las cantidades apropiadas. En caso contrario, la denuncia penal sigue su curso. Miguel lloraba ahora. Papá, no sabía. Juro que no sabía que era delito. No sabía. Mi voz salió más fuerte de lo previsto. ¿Escuchaste a tu esposa planear meterme en un asilo? Te quedaste callado cuando me humilló frente a los vecinos. Comiste mientras yo estaba encerrado en el cuartito. Sollozó. Tenía miedo. Decía que si te defendía, me iba a dejar. Y la elegiste a ella. El silencio lo confirmó. Carmen, sin embargo, no se había rendido. Se levantó, echó el cabello para atrás, trató de recuperar compostura. Muy bien, ganaron esta vuelta. Devolvemos el dinero, pagamos abogado, arreglamos esto. Pero quiero mi parte. 3 años viviendo aquí, cuidándolo, soportándolo. Realmente me reí. ¿Cuidarme? Me quitaste de mi cocina, de mi cuarto. Me hiciste comer solo. Tomaste mi dinero. Planeaste robarme. ¿Y a eso le llamas cuidar? Limpiaba la casa, cocinaba. ¿Cocinabas para ti y para Miguel? Yo comía las sobras. Licenciado Rodríguez guardó los documentos. Señora Carmen, usted no tiene derecho a nada de esta casa. Nunca lo tuvo. Y si sigue insistiendo, la denuncia penal será seguida de una acción de desalojo. Miró a Miguel desesperada. Haz algo, eres su hijo. No puede hacernos esto. Miguel se secó las lágrimas pero no dijo nada. Y ahí fue cuando vi que mi hijo estaba roto, destruido, pero aún no había tocado fondo porque lo peor todavía estaba por venir. Fui al cuartito. Regresé cargando el cofre de cedro que había pertenecido a mi madre. Lo puse sobre la mesa de centro. Antes de que se vayan, dije abriéndolo lentamente, hay algo que deben saber. Adentro del cofre, sobres amarillentos, libretas antiguas, papeles cuidadosamente conservados. Y cuando saqué el primer sobre, vi el rostro de Carmen cambiar, porque había entendido que el pobre viudo no era tan pobre. ¿Qué había en ese cofre de cedro que iba a hacer perder hasta la palabra a Carmen? ¿Cuánto dinero había logrado esconder un tendero durante 20 años? ¿Y cuál era el verdadero valor del medallón de plata que nunca fue vendido? El cofre de cedro olía a alcanfor y naftalina. Era pesado, del tamaño de una caja de zapatos, pero más profundo. La madera oscura tenía vetas doradas y la cerradura de bronce estaba un poco oxidada. Mi madre había guardado documentos ahí, mi abuela antes que ella. Y ahora lo abría, el clic resonando en la sala silenciosa. Miguel se inclinó hacia adelante, tratando de ver. Carmen fingió desinterés, pero vi sus ojos fijos en el cofre. Saqué el primer sobre, papel grueso, amarillento por el tiempo. Lo abrí. Adentro una libreta de ahorros antigua, cubierta verde deslavada. Banco Popular. Leí en voz alta, abierta en enero 2005, hace 20 años. Licenciado Rodríguez tomó la libreta, la hojeó. Carmen se atoró. ¿Cuatro de 3000? No respondí. Simplemente saqué el segundo sobre. Otra libreta cubierta azul claro. Caja de ahorros, abierta en 2000. Carmen se había levantado, boca abierta.
Miguel estaba pálido, ojos muy abiertos. Sumando las 3 libretas, calculó rápidamente el licenciado Rodríguez, 860,000 pesos. Pero no había terminado. Saqué un sobre más grande, más pesado. Adentro certificados de inversión, papeles con membrete, sellos coloridos, ese lenguaje formal de documentos financieros. Cuando María Elena murió, comencé sosteniendo los papeles. Descubrí que había invertido en acciones de una empresa de logística. Cosa pequeña. Nunca hablaba mucho de eso. Eran 500 acciones que había comprado a 2,000 pesos cada una. 1,000 pesos total, invertidos durante 10 años. Miguel murmuró, mamá tenía acciones. Las tenía, y durante estos 8 años que murió, nunca las toqué. Las dejé ahí tranquilas, acumulándose. Licenciado Rodríguez tomó los certificados, verificó en su teléfono, tecleó, esperó, me miró con una pequeña sonrisa. Cotización actual, 31,200 pesos por acción, 500 acciones. Total 15,600. Se podía escuchar la respiración alterada de Carmen. Hay más, dije sacando un papel doblado. Bono de capitalización comprado en 2010. Llegó a vencimiento en Se me había olvidado cobrarlo entonces. Me ocupé el año pasado. Abrí el papel. Recibo de cobro. Monto neto subrayado. 430,000 pesos. Miguel se levantó tambaleándose. Papá, ¿todo esto? ¿Tenías todo esto? Lo miré realmente, miré a este hombre de 35 años que había criado, educado, amado, que me había traicionado por la primera mujer que le dio atención. 870,000 en libretas, 15,600,000 en acciones, 430,000 del bono. Licenciado Rodríguez tecleó en la calculadora de su teléfono. 16,900,000 pesos. Carmen dio un paso hacia atrás, tropezando con la alfombra. Su voz salió rasposa. Tenían casi 17 millones escondidos y se hacían pasar por pobres. No me hacía pasar por pobre, respondí, y mi voz salió helada. Siempre he sido humilde, pero humilde no es sinónimo de idiota, Carmen. Y ciertamente no es sinónimo de pobre. ¿Por qué escondiste esto?, preguntó Miguel, lágrimas corriendo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Caminé hasta él. Me paré frente a frente con mi hijo. Porque necesitaba saber quién eras realmente. Si me amabas por lo que soy o por lo que tengo. Y descubrí. Trató de hablar pero continué. Cuando María Elena murió, podría haber usado todo este dinero para vivir cómodamente. Podría haber dejado de levantarme a las 4 de la madrugada, dejar de lavar ropa de vecinos los domingos, dejar de coser hasta medianoche. Pero no paré. ¿Sabes por qué? Silencio. Porque te estaba probando. Quería ver si sería suficiente hombre para respetarme, aun pensando que no tenía nada. Quería ver si sería suficiente hijo para defenderme cuando alguien me humillara. Quería ver si elegirías a tu padre o el dinero. Miguel cayó de rodillas. Literalmente se arrodilló en el suelo de la sala, sollozando. Papá, perdóname, no sabía. Si supieras que tenía dinero no la habrías dejado humillarme. Completé la frase. ¿Eso es, Miguel? ¿Solo me respetas si soy rico? No respondió. No podía. Carmen, sin embargo, había recuperado la voz, y con ella su audacia. Entonces todo era teatro. Se hicieron pasar por pobre viejito para probarnos. ¿Qué clase de padre hace eso? Me volteé hacia ella. La clase de padre que vio a su nuera fisgar en los cajones al segundo mes de noviazgo. La clase de padre que la escuchó hacer preguntas sobre herencias antes de preguntar sobre sueños. La clase de padre que entendió que no amabas a mi hijo. Amabas lo que pensabas que iba a heredar. Tomé el último objeto del cofre. El medallón de plata, pesado del tamaño de mi palma, con detalles en relieve de flores y hojas. La cadena era gruesa, trabajada a mano. Esto lo mostré. Preguntaste 3 veces si no quería venderlo. Dijiste que estaba viejo, que no tenía valor sentimental. ¿Te acuerdas? No respondió. Licenciado Rodríguez, dígale.
El abogado tomó una hoja de su portafolio. Certificado de evaluación de anticuario especializado. Medallón de plata austriaca 1890, plata maciza 95, 320 gramos. Trabajo artesanal, firma de orfebre en el interior. Pieza rara de inmigración europea. Valor estimado para venta 180.000 pesos. Carmen se puso tan pálida que pensé que se iba a desmayar. 180.000 por un medallón, por la historia, corregí. Por la memoria, por las raíces, por cosas que tú nunca entenderás. Regresé hacia Miguel que seguía arrodillado. Levántate, hijo, obedeció tambaleándose. Me hice pasar por pobre para saber quién se quedaría a mi lado. Y descubrí que me abandonarías a la primera dificultad, que le creerías a ella antes que a mí, que me humillarías para complacer a una mujer que solo quiere dinero. Papá, ella me engañó, dijo que te estabas volviendo senil, que era por tu bien. ¿Y le creíste? Grité por primera vez, perdiendo el control. Tu hijo le creyó a una extraña antes que al hombre que lo trajo al mundo, que lo crió, que vendió su almuerzo para que tuvieras cena. Trató de abrazarme. Retrocedí. No, ya no. Miré a Carmen. Tienes 72 horas para salir de mi casa y devolver cada centavo que robaste. Miré a Miguel. Y tú tienes que decidir quién eres. Si eres el hijo que crié, o el esposo que ella moldeó. Pero la decisión de Miguel sería solo el comienzo, porque cuando la policía tocara la puerta al día siguiente, Carmen descubriría que robar a una persona mayor tiene consecuencias mucho más allá de los juicios. Y Miguel tendría que elegir entre su padre y su libertad. Licenciado Rodríguez cerró su portafolio y se levantó, ajustando su saco. Miró su reloj. Son las 11:40 p.m. Los voy a dejar platicar en familia. Pero antes, Roberto ha preparado algunas condiciones que deben comunicarse oficialmente. Tomé una hoja que me extendió. Mis manos temblaban, no de miedo sino de coraje contenido tanto tiempo. Leí en voz alta. Carmen Cristina dos Santos, tiene 72 horas a partir de ahora para evacuar completamente el bien inmueble. Cualquier objeto dejado después de este plazo será considerado abandonado. Carmen resopló. No puede expulsarme así. Tengo derechos. Estoy casada con su hijo. Falso. Intervino licenciado Rodríguez. Usted no tiene ningún derecho sobre este bien inmueble. Y hay una denuncia penal en proceso. Si prefiere, puedo solicitar una medida de protección urgente y sale esta misma noche escoltada por la policía. Cerró la boca. Continué leyendo. Miguel Morales puede permanecer en el bien inmueble bajo las siguientes condiciones. Primero, romper inmediatamente con Carmen Cristina dos Santos. Segundo, restituir la suma de 77,400 pesos relativa al monto apropiado de la pensión. Tercero, aceptar seguimiento psicológico y trabajar activamente en la reconstrucción de la relación con su padre. Miguel levantó la cabeza, hinchado. ¿Me das una oportunidad? Te doy la oportunidad que no me diste, respondí, pero con una condición adicional. Doblé el papel, lo miré directo a los ojos. Vas a dormir en el patio esta noche. Silencio absoluto. ¿Qué? Murmuró. Me ofreciste asilo o patio. Elegiste por mí. Ahora yo elijo por ti. Esta noche duermes en el patio, sin cobija, sin almohada, en el suelo frío. Quiero que sientas en tu carne lo que estabas dispuesto a hacerme pasar. Carmen explotó, se levantó bruscamente volteando la silla. Esto es ridículo, inhumano. Miguel, no vas a hacer eso. Nos vamos ahora. Encontramos un hotel. Demandamos a este viejo por abuso psicológico. Miguel se quedó inmóvil mirándome. Elige, dije simplemente. Ella oyó. Ahora. Miró a Carmen. Después a mí. Respiró profundo. Carmen, creo que deberías irte con tu mamá. ¿Cómo? Necesito arreglar esto. Me equivoqué, gravemente. Papá, después de todo lo que hemos vivido juntos. Ella dio un paso atrás, incrédula. ¿Me estás eligiendo a mí después de todo lo que vivimos juntos? No dejaste nada. Su voz salió más fuerte. Nunca trabajaste.
Nunca pagaste nada. Me usaste a mi papá, y fui idiota de no ver. Te amaba, amabas la casa, amabas el dinero que pensabas que iba a heredar. Nunca me amaste realmente. Carmen lo miró con odio puro, tomó su bolsa del sofá, se la colgó al hombro. Te vas a arrepentir. Van a arrepentirse todos. Y no voy a devolver ni un centavo. Pueden demandarme. Voy a decir que ese dinero era para los gastos de la casa. Voy a decir que el viejito está loco. Voy a destruir su reputación. Licenciado Rodríguez hizo una media sonrisa. Libre de intentarlo, pero sepa que la tentativa de difamación agrava aún más su situación. Y tenemos todas las pruebas de que los montos eran irregulares. Azotó la puerta tan fuerte que el marco en la pared tembló. Nos quedamos ahí los tres, yo, Miguel y el abogado. ¿Va a devolver el dinero?, pregunté finalmente. Cuando entienda que el procedimiento es real y que arriesga de 2 a 5 años de prisión. Miguel tragó. Prisión, apropiación indebida de cantidades pertenecientes a persona mayor, tentativa de coacción. Las pruebas son sólidas. Licenciado Rodríguez guardó los documentos. Roberto, ¿necesita algo más esta noche? No, gracias, licenciado, por todo. Me estrechó la mano con cariño. Para eso estoy. Cualquier cosa llámeme. Salió, dejándonos solos, Miguel y yo en la sala. El silencio era pesado. Estaba parado en medio de la sala, cabeza baja, manos en los bolsillos. Papá, ve a buscar una cobija vieja del cuarto de servicios, corté, y vete. Hace 12 grados afuera, lo sé. Asintió lentamente, fue al cuarto de servicios, regresó con una cobija delgada desgarrada en la esquina, esa que usaba para tapar la lavadora cuando llovía. Se detuvo en la puerta que daba al patio. Se volteó. Me merezco esto y peor. No respondí. Salió. Apagué las luces de la sala, fui a mi cuarto, el cuartito asfixiante donde había sido confinado. Me acosté, pero no pude dormir. 2 de la madrugada, me levanté, fui a la ventana que daba al patio. Ahí estaba, acostado en el suelo de cemento junto a la tina de lavar. La cobija delgada apenas cubría su cuerpo. Estaba acurrucado en posición fetal, temblando. Se podía ver su respiración formando nubes blancas en el aire helado. Mi corazón se apretó, de dolor imposible de borrar. Quería bajar, traer una cobija gruesa, una almohada, hacerlo entrar, pero no bajé, porque tenía que sentir, tenía que entender en su carne lo que planeaba hacerme. Tenía que cargar ese dolor para nunca olvidarlo. Me quedé ahí en la ventana, llorando en silencio, llorando por el hijo que había perdido, por el hijo que tal vez podría recuperar, por las decisiones que nos habían llevado a este momento. Cuando salió el sol, a las 6 de la mañana, bajé, abrí la puerta del patio. Miguel estaba sentado, recargado en la pared, ojos rojos, labios morados de frío, cuerpo temblando incontrolablemente. Me miró y vi algo diferente en sus ojos. Una vergüenza verdadera, profunda. «Puedes entrar», dije. Se levantó con dificultad, piernas entumecidas, entró, se detuvo en la cocina. «Papá, nunca voy a olvidar esta noche». «No era para que olvidaras», respondí. «Era para que aprendieras». Hice café fuerte, caliente, azucarado, lo serví en una taza grande, puse pan en la plancha. Comió en silencio, las lágrimas cayendo en el plato. Y allí, esa mañana fría de noviembre, comenzó la reconstrucción. Lenta, dolorosa, pero posible. 2 semanas pasaron oficialmente. 2 semanas que lo cambiaron todo. Carmen fue oficialmente notificada. Trató de contraatacar como había prometido. Regó por el vecindario que yo estaba senil, violento, que la había expulsado sin razón. Pero doña Esperanza, don Carlos y otros vecinos que habían visto mi humillación testificaron a mi favor. El procedimiento penal siguió su curso. Carmen, al no poder encontrar abogado privado, aceptó el acuerdo con el fiscal. Restituiría los 77.400 pesos en mensualidades, purgaría una pena en régimen semiabierto de 20 meses y tendría prohibición de contactarme.
Miguel encontró trabajo nuevo, vendedor en una ferretería, sueldo inferior al anterior, pero honesto. Cada día 5 del mes, depositaba 3,000 pesos en mi cuenta. Para devolver lo que se llevaron, decía. Y poco a poco, muy lentamente volvimos a hablarnos. Pero la verdadera sanación no vendría hasta un año después, cuando pude finalmente mirar a mi hijo sin sentir dolor, y cuando transformé mi casa y mi vida en algo que nunca habría imaginado posible. Un año pasó como agua que corre entre los dedos. 12 meses que cambiaron todo. Estoy aquí ahora, sentado en la terraza de mi casa. Sí, mi casa. Regando las violetas que planté en macetas coloridas. El sol de noviembre calienta mi cara. Tengo 68 años, cabello más blanco, pero algo diferente en el pecho. Ligereza. Déjenme contarles cómo llegamos aquí. Los primeros 3 meses después de esa noche, Miguel y yo apenas hablábamos. Vivía en el cuartito ahora. Había insistido. Es justo, papá. Yo te puse ahí. Ahora es mi turno de sentir. Yo regresé a mi recámara habitual, la que había sido mía y de María Elena. Miguel se levantaba a las 5:30. Iba a trabajar en la ferretería, regresaba a las 7 de la noche, cansado, oliendo a cemento y pintura. Cenábamos juntos pero en silencio. Él lavaba los platos, yo guardaba, ni una palabra más allá de gracias y de nada, pero algo cambiaba. Lo veía en la manera como miraba la casa, ahora con respeto, con cuidado. Arregló la llave de la cocina que goteaba desde hacía meses, pintó la pared de la sala que se descascaraba, cambió los focos fundidos. Gestos pequeños, pero que decían, te veo lo que construiste. Al 4 mes, una noche de marzo, tocó la puerta de mi cuarto. Papá, ¿puedo hablar contigo? Dejé mi libro. Pasa. Se sentó en la orilla de la cama, manos entrelazadas, nervioso. Comencé una terapia. El psicólogo me pidió hacer algo. Respiró profundo. Escribir una carta para ti, listando todo lo que hice mal. Y dijo que tenía que leerla en voz alta frente a ti. Mi corazón se aceleró. ¿Y quieres leerla? Necesito hacerlo. Leyó página por página, voz fallándole, lágrimas corriendo. Habló de cómo se había sentido débil cuando Carmen apareció, cómo había tenido miedo de quedar solo, cómo ella había llenado un vacío que ni siquiera sabía que tenía, cómo poco a poco ella lo había convencido de que yo era un peso, un obstáculo, alguien a tolerar, no a amar. Me hizo creer que el amor de un padre es una obligación, no una elección, que me debías todo porque me habías tenido. Y comencé a creer que merecía tu casa, tu dinero, tu pensión porque era tu hijo, como si eso fuera suficiente. Arrugó el papel, llorando. Pero ser hijo no es un título de propiedad, es una relación. Y yo destruí la nuestra. Me quedé callado largo rato. Luego me levanté, me senté junto a él, tomé su mano. Pero la estás reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, como yo hice con esta casa. Apoyó su cabeza en mi hombro como hacía cuando era pequeño. Y ahí comenzó. Al 6º mes usé parte del dinero guardado para renovar la casa. No los 1,350,000 pesos que Carmen quería, solo 22,80,000 para lo esencial. Pintura nueva, reparación del techo, piso del baño cambiado, pero el gran cambio vino de una conversación con doña Esperanza. Roberto, tienes este patio inmenso sin usarlo. ¿Ya pensaste en hacer algo productivo? Productivo. La palabra resonó en mi cabeza, y entonces tuve la idea. Con 150,000 pesos de inversión adicional, transformé la mitad del patio en un pequeño vivero. Sencillo, macetas de todo tamaño, plantas de flores, plantas ornamentales. Doña Esperanza se volvió mi socia. Ella sabía de plantas. Yo sabía de ventas. Los años de tienda no se olvidan. Lo llamamos el jardín de don Roberto. Empezó despacio. Vecinos comprando violetas, rosas para regalar. Luego clientes recomendando a otros. En 4 meses, el vivero daba ganancia de 25,000 pesos al mes. Dinero honesto, ganado con el sudor de mi frente.
Miguel me ayudaba los sábados, cargaba los costales de tierra, armaba los estantes, entregaba las macetas grandes, sin quejarse, sin pedir nada. Es lo mínimo que puedo hacer, papá. Al 10º mes, Carmen reapareció. Tocó en el portón un domingo por la mañana. Estaba más flaca, cabello recogido en chongo sencillo sin maquillaje. Llevaba el uniforme del régimen semiabierto, pantalón beige, camisa blanca. Don Roberto, ¿puedo hablar 5 minutos? Pensé mandarla lejos, pero respiré profundo. Habla. No entró, se quedó del otro lado del portón, manos agarrando las barras. Vengo a disculparme. No espero perdón, solo necesito hablar. Entonces, habla. Me criaron pensando que el dinero era amor. Mi mamá siempre decía, cásate con un hombre que tenga futuro, que tenga bienes. Cuando conocí a Miguel, vi la casa. Los vi bien vestidos. Pensé que había encontrado la seguridad. Pero fui codiciosa, cruel. Y hoy pago el precio. Se secó una lágrima. No tengo excusas. Solo quería que supieran que la cárcel me enseñó lo que mi madre no me enseñó. La dignidad no se compra. El respeto no se roba. La miré. Vi a una mujer rota pero tal vez aprendiendo. Acepto tus disculpas, Carmen, pero no olvido lo que hiciste. Y no vuelves nunca a la vida de Miguel. Asintió. Lo sé. Él merece mejor. Ustedes merecen mejor. Y se fue. Miguel, que observaba desde la ventana, bajó y se quedó a mi lado. Eres increíble, papá. No, solo aprendí que perdonar no significa olvidar, y que dar una segunda oportunidad no significa dar una tercera. Hoy mientras riego mis flores, miro atrás y veo el camino. El viudo que se levantaba a las 4 de la madrugada para sobrevivir se volvió el floricultor que se levanta a las 6 para vivir. El hijo que me traicionó se volvió el hombre que arregla mi portón los sábados y almuerza conmigo los domingos. La casa que casi perdí se volvió mi refugio y mi negocio, y el medallón de plata sigue alrededor de mi cuello. Nunca lo vendí. Nunca lo venderé, porque no es cuestión de valor en pesos, es cuestión de memoria, de raíces, de saber quién uno es cuando todo se derrumba. Entonces, si esta historia los ha tocado de alguna manera, quiero que retengan una cosa. Una persona mayor no es desechable, no es una carga, no es un obstáculo entre ustedes y una herencia. Una persona mayor es quien construyó el suelo sobre el que caminan, quien renunció a sus sueños para que ustedes pudieran soñar, quien cargó el dolor para que ustedes no tuvieran que cargarlo. Y si son una persona mayor leyendo o escuchando esto, nunca dejen que nadie, ni siquiera su propio hijo, les robe su dignidad. Pongan límites. Protejan lo que es suyo. El amor verdadero resiste al no. La manipulación se derrumba al primer rechazo. Soy Roberto. Tengo 60 y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Si esta historia los tocó, dejen un comentario diciendo desde dónde nos ven. Compártanla con alguien que necesite escuchar esto. Pongan like, suscríbanse a los consejos del abuelo y sigan viendo historias verdaderas de dignidad, fuerza y renacer. Porque todos merecen saber que nunca es tarde para levantarse. Nunca es tarde para decir ya basta. Pero permítanme contarles una mañana que cambió todo otra vez. Fue hace 3 semanas, un jueves ordinario. Cielo azul, ese calor de diciembre que se empieza a sentir. Estaba en el vivero arreglando un ramo de lirios blancos para una clienta. Cuando Miguel llegó temprano del trabajo, llevaba una bolsa de papel craft en la mano y una sonrisa torcida en la cara. Esa sonrisa apenada que tenía de niño cuando me quería pedir algo difícil. Papá, ¿puedo interrumpir? Dejé las tijeras de podar. Claro, ¿qué pasa? Puso la bolsa sobre la mesa de trabajo. Sacó un estuche pequeño de terciopelo azul marino. Mi corazón se aceleró. Miguel, ¿qué es esto? Ábrelo. Adentro había un anillo, no lujoso, plata sencilla con una piedrita verde incrustada, pero era bonito. Delicado. Lo miré confundido. Hijo, esto no es para mí, dijo rápidamente, riendo nervioso. Quiero decir, no es regalo para ti. Conocí a alguien. El mundo se detuvo un segundo. Una mujer.
Había conocido a una mujer, y por primera vez en más de un año, sentí miedo. «Cuéntame», pedí sentándome en una silla de plástico blanca. Miguel jaló otra silla. Se sentó frente a mí. Sus ojos brillaban, esa luz que no había visto desde antes de que Carmen destruyera todo. Se llama Patricia, trabaja en contabilidad, en la ferretería. Empezamos a platicar hace como 5 meses. Es diferente, diferente. La misma palabra que había usado para describir a Carmen. ¿Diferente cómo?, pregunté tratando de mantener voz neutra. Paga sus cosas, no acepta regalos que no puede devolver. Cuando descubrió que te estoy pagando dinero, ¿sabes qué hizo? Preguntó si podía ayudarte. Propuso pagar la mitad de nuestras salidas para que yo pudiera depositar más. Respiré profundo. ¿Y le quieres proponer matrimonio? Sí, pero no sin que la conozcas primero, y no sin tu bendición verdadera. No esa bendición obligada de padre. La bendición sincera. Me quedé callado largo rato. Miré el anillo, a mi hijo, las flores alrededor. ¿Tienes miedo de que no la apruebe? No era pregunta. Sí, después de lo que hice, después de Carmen, no te culparía si nunca volvieras a confiar en mi juicio. Me levanté, caminé hasta el invernadero del fondo donde cultivo las orquídeas, las flores más difíciles, que exigen cuidado constante, equilibrio perfecto de agua, luz y paciencia. Miguel me siguió. ¿Sabes por qué amo las orquídeas?, pregunté tocando los pétalos morados de una catlaya. Porque son bonitas, porque requieren trabajo. No les echas agua y esperas que crezcan. Tienes que conocer cada especie, saber cuándo dar sombra, cuándo dar sol, cuándo dejar secar, cuándo regar. Y aún así a veces se mueren. Pero cuando florecen, sonreí. Cuando florecen, sabes que cada gota de sudor valió la pena. Me volteé hacia él. Una relación es igual. Querer no basta. Hay que conocer, cuidar, tener paciencia. Y aún así puede morir, pero si aprendiste a cuidarla bien, las posibilidades de que florezca son mejores. Tráela aquí, decidí. El domingo para almorzar, la cara de Miguel se iluminó. En serio, pero Miguel, tomé su brazo, lo miré. Si percibo la menor señal de lo que percibí en Carmen, interés por los bienes, falta de respeto, manipulación, voy a hablar, y tú me vas a escuchar. De acuerdo, asintió emocionado. De acuerdo, y papá, si hablas escucho, esta vez escucho. El domingo llegó como huracán de nervios. Limpié la casa 3 veces. Hice gratín dauphinoise, la especialidad de mi madre. Asé un pollo con papas, preparé ensalada mixta y frijoles charros. Puse la mesa buena con el mantel de lino. Mediodía en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta. Patricia tenía como 33 años. Cabello castaño corto hasta los hombros, lentes, sonrisa tímida. Llevaba un vestido sencillo a lunares, sandalias bajas. Tenía un tupperware en las manos. Don Roberto, soy Patricia. Traje postre flan napolitano. Espero que le guste. No había venido con las manos vacías, nada de ropa ostentosa. Me llamó don Roberto. No, papá. Primera prueba aprobada. Durante el almuerzo observé todo. La manera como halagó la comida, pero de forma sincera. Este sazón está perfecto. Cocina desde niño. ¿Cómo propuso ayudar a traer platos de la cocina? Hizo preguntas sobre el vivero con interés real, queriendo saber de las flores, no de las ganancias. Cómo miraba a Miguel, no con esa luz calculadora de Carmen, sino con cariño, con respeto. Y sobre todo, cómo Miguel la miraba, atento, presente, tratándola como igual, no como premio o posesión. Después del almuerzo, mientras Miguel lavaba los platos, Patricia me ayudó a guardar la comida. Don Roberto, dijo suavemente guardando los poppers en el refrigerador. Sé que Miguel ha pasado por cosas difíciles. Me contó, no todo, pero suficiente para que entienda que le hizo daño. Dejé de guardar el flan, la miré. Y quiero que sepa, continuó mirándome a los ojos, que no vine aquí a quitarle a su hijo. Vine a sumarme. Si nos casamos, quiero que usted sea parte de nuestra vida de verdad.
no como visita obligada en Navidad, sino como familia. Sus ojos eran sinceros, transparentes. Y si no apruebo, la probé. Voy a respetar, porque quien ama de verdad quiere que la persona sea feliz, no que solo sea nuestra. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la terraza con una taza de té. Miguel había llamado. Entonces, papá, ¿qué opinas? Dejé que el silencio pesara un poco porque tenía que sentir la tensión, tenía que valorar mi opinión. Está bien, hijo. Realmente bien. Cásate con ella. Escuché el suspiro de alivio del otro lado. Gracias, papá. Gracias por dar una oportunidad. No doy oportunidad. Reconozco cuando alguien la merece. Hoy, mirando atrás, entiendo que el viaje no terminó esa noche, cuando el abogado entró por la puerta. Ni en el año de reconstrucción con Miguel, ni siquiera en el vivero que construí. El verdadero viaje se escribe ahora en los domingos que Patricia viene a ayudar en el vivero, en los martes que Miguel trae pan caliente por la mañana, en las pequeñas decisiones diarias de reconstruir la confianza. Porque el perdón no es un evento, es un proceso. Y la dignidad no es algo que se conquista una vez y se guarda en un cajón. Es algo que se reafirma cada día en cada no que decimos a la falta de respeto, en cada límite que ponemos. Tengo 68 años, sobreviví a la viudez, a la traición, a la humillación, y estoy aquí, vivo, fuerte, plantando flores y cosechando respeto. Si llegaron hasta aquí, es que esta historia tocó algo en ustedes. Tal vez su propio dolor, tal vez el miedo al futuro, tal vez las ganas de levantarse. Entonces levántense, pueden hacerlo. Soy la prueba. No olviden suscribirse a los consejos del abuelo, poner like si esta historia los tocó y dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de valor, dignidad y esperanza, porque nadie merece ser tratado como carga. Y nunca es tarde para retomar el control de la vida. Y aquí estoy hoy, 1 año y medio después de esa noche que cambió todo para siempre. Es una mañana de febrero, cielo despejado, ese sol tibio que anuncia que el frío se... Estoy en mi terraza, la misma donde ahora tengo plantas colgantes de todos los colores, regando mis geranios favoritos. Tengo 68 años. El cabello completamente blanco, pero mis manos ya no tiemblan. Mi espalda está más derecha, y en mi pecho hay algo que no sentía desde que murió María Elena, paz. Déjenme contarles cómo terminó realmente esta historia. Hace 3 meses Miguel se casó con Patricia. No fue una boda grande. Ceremonia sencilla en una capillita del centro de Nezahualcóyotl. Solo familia cercana y amigos. Patricia llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había comprado, trabajando horas extra en la ferretería. Miguel un traje azul marino que habíamos escogido juntos en el mercado. Pero lo que más me emocionó no fue verlos prometerse amor eterno, fue escuchar los votos que Miguel había escrito. Patricia dijo con voz temblorosa pero firme: prometo amarte no solo cuando seas mi esposa, sino cuando seas madre, cuando seas hija, cuando cuides a tu familia y cuando cuides a la mía. Prometo defenderte siempre, respetarte siempre y nunca dejarte sola en ninguna batalla. Y cuando volteó hacia mí desde el altar, agregó: y prometo ser el hijo que mi padre se merece. Siempre. Lloré. Por primera vez en años, lloré lágrimas de alegría. La recepción fue en el patio de mi casa, entre las plantas del vivero. Patricia había insistido en que fuera ahí. Esta casa es donde usted renació, don Roberto. Es donde Miguel aprendió a ser hombre, otra vez. Queremos comenzar nuestra historia aquí, con su bendición. Bailé con Patricia esa noche, una cumbia que había puesto el pequeño mariachi que contratamos, y mientras bailábamos me dijo al oído: gracias por criarlo bien, don Roberto. Debajo de todo lo que Carmen le hizo, el hombre que usted educó seguía ahí. Solo necesitaba recordar quién era. Hoy viven en un departamento pequeño pero limpio en la colonia Roma Norte. Ambos trabajan, ambos pagan la renta. Vienen a almorzar todos los domingos y Patricia me ayuda en el vivero 2 tardes por semana.
no porque tenga que hacerlo, porque quiere hacerlo. El vivero El Jardín de Don Roberto ya es conocido en 3 colonias. Gano entre 30. No es una fortuna, pero es dinero honesto, dinero que huele a tierra y a flores, no a lágrimas y traición. Doña Esperanza sigue siendo mi socia. Ahora tenemos 2 empleadas más. Lupita, una muchacha de 22 años que estudia agronomía en las noches, y Josefina, una señora de 55 que quedó viuda el año pasado y necesitaba trabajo. Les pago bien. Les doy vacaciones, les comparto las ganancias en diciembre. Porque aprendí que cuando cuidas a tu gente te cuida a ti. La casa está renovada pero no lujosa. Sigue siendo la misma casa de 3 recámaras pero ahora todas se usan. Miguel y Patricia se quedan en la recámara grande cuando vienen los fines de semana. El cuartito lo convertí en oficina del vivero. Y yo volví a mi recámara, la que había compartido con María Elena. He puesto su foto en la mesa de noche, no para vivir en el pasado, sino para recordar que el amor verdadero nunca se va, solo se transforma. 2 veces por semana voy a un grupo de adultos mayores que se reúne en el centro comunitario, no para quejarme de la vida, sino para ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé. La semana pasada llegó don Fernando, su nuera le había quitado la pensión y lo tenía durmiendo en el garaje. Lloró contándome su historia. Roberto, ya no sé qué hacer, siento que no valgo nada. Le puse la mano en el hombro. Don Fernando, el valor de una persona no se mide por lo que tiene en el banco, se mide por lo que tiene en el corazón. Y usted tiene dignidad. Eso nadie se lo puede quitar. Le di el teléfono del licenciado Rodríguez. Hoy don Fernando tiene su dinero de vuelta y vive en una casa hogar, donde lo tratan con respeto. Su hijo pidió perdón y están reconstruyendo su relación. Porque las historias como la mía no son únicas. Son más comunes de lo que quisiéramos. Pero también las soluciones son posibles. El medallón de plata sigue colgando de mi cuello. Lo toco cada mañana cuando me levanto, cada noche cuando me acuesto. No por superstición, sino por memoria. Para recordar que valgo lo que valgo, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Por las decisiones que he tomado, por las batallas que he peleado, por la dignidad que nunca permití que nadie me quitara. Hace un mes, Patricia me dio una noticia que cambió todo otra vez. Era domingo, estábamos almorzando cochinita pibil, que había traído de una taquería nueva. Miguel parecía nervioso, Patricia sonreía de manera extraña. Don Roberto, dijo ella de repente, tenemos algo que decirle. Mi corazón se aceleró. ¿Problemas? ¿Se iban a divorciar? ¿Algo malo? Miguel tomó la mano de Patricia. Papá, vas a ser abuelo. El mundo se detuvo. ¿En serio? Patricia asintió, los ojos brillando. 3 meses de embarazo. Es una niña. Me levanté de la mesa tan rápido que casi tumbo la silla. Los abracé a los 2. Lloré otra vez. Una nieta. Después de todo lo que había pasado, la vida me daba una nieta. ¿Ya pensaron nombre? Pregunté cuando pude hablar. María Elena, dijo Miguel. Si usted está de acuerdo. No pude hablar por 5 minutos. Ahora cada noche antes de dormir, le hablo a la foto de María Elena. Mi amor, nuestra historia va a continuar. Una nueva María Elena viene a esta casa. Y te prometo que esta niña va a crecer conociendo el valor del respeto, del trabajo honesto, de la dignidad. Va a crecer sabiendo que amar no es poseer, que la familia no se compra con dinero, que ser persona mayor no es ser estorbo. Y sé que desde donde esté, María Elena me escucha y sonríe. Hace 2 días, mientras regaba las plantas, llegó una pareja joven, él como de 30 años, ella como de 28. Se veían nerviosos. «¿Don Roberto?», preguntó él. «Somos Raúl y Sandra. Vivimos en la Doctores. Vimos un video suyo en YouTube. Resulta que alguien había grabado parte de mi historia cuando la conté en el centro comunitario y la había subido. Ya tiene 2 millones de vistas. Queremos pedirle un consejo», continuó Sandra. «El papá de Raúl vive con nosotros. Su esposa, la madrastra de Raúl,
Nos está presionando para meterlo en un asilo. Dice que ya no sirve, que gasta mucho. Miré a esta pareja joven, vi en sus ojos la misma confusión que había visto en Miguel, pero también algo diferente. Respeto. ¿Ustedes qué sienten?, pregunté. Que es injusto, dijo Raúl sin dudar. Mi papá construyó la casa donde vivimos, trabajó 40 años para dárnosla. ¿Y ahora lo vamos a votar porque ya no produce dinero? Entonces ya tienen la respuesta. Sonreí. Si saben que es injusto, ¿por qué dudan? Porque ella dice que vamos a quebrar manteniéndolo. Raúl, Sandra, escúchenme bien. Me senté con ellos en las sillas de plástico del vivero. El dinero perdido se puede recuperar. La dignidad perdida. Si ustedes meten a su papá en un asilo por presión económica que ni siquiera es real, van a cargar esa culpa el resto de su vida. Y cuando ustedes sean mayores, sus hijos van a recordar el ejemplo que les dieron. Se fueron esa tarde con una decisión tomada. La madrastra tendría que aceptar o irse. Don Aurelio, el papá de Raúl, se quedaba en su casa. Una semana después me llamaron. Don Aurelio había comenzado a hacer carpintería en el patio, mesas y sillas que venden en el tianguis del domingo. Su ganancia, 8,000 pesos al mes. Su presencia no era gasto, don Roberto. Era inversión, me dijo Raúl por teléfono. Porque esa es la verdad, que esta sociedad se niega a ver. Las personas mayores no somos el problema, somos la solución que no saben aprovechar. Tenemos experiencia, sabiduría, tiempo, ganas de ser útiles. Solo necesitamos respeto y oportunidad. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas de mi historia, veo por la ventana a Miguel pintando la nueva cerca del vivero. Patricia está sentada en una silla bajo la sombra, una mano en su vientre ya crecido, la otra sosteniendo una revista sobre bebés. Doña Esperanza está enseñando a Lupita cómo podar las rosas sin lastimar las raíces. Josefina está atendiendo a una clienta que quiere flores para el cumpleaños de su mamá. Y yo estoy aquí, vivo, próspero, rodeado de amor verdadero. No del amor interesado que busca herencia, sino del amor que se construye día a día con respeto mutuo. Si llegaron hasta el final de esta historia, déjenme decirles una cosa más. No importa la edad que tengan, no importa cuántas veces los hayan traicionado, no importa cuántas veces se hayan caído, siempre pueden levantarse, siempre pueden decidir que merecen respeto, siempre pueden decir, ya basta. La vida no se acaba a los 60, ni a los 70, ni a los 80. La vida se acaba cuando uno decide rendirse. Y yo decidí no rendirme. Decidí que Roberto Morales valía la pena, que merecía dignidad, que merecía amor verdadero, no migajas de compasión. Y ustedes también lo merecen. Si son jóvenes, respeten a sus mayores, no por obligación, sino porque un día van a estar en nuestro lugar, y van a querer que los traten como trataron a otros. Si son mayores, no se dejen. Pongan límites, exijan respeto, protejan lo que es suyo, busquen ayuda si es necesario. Hay leyes que los protegen, hay personas que los van a apoyar, y recuerden, el amor que tiene que esconderse tras amenazas no es amor, es manipulación. El respeto que tengo que comprar con dinero no es respeto, es conveniencia. La familia que solo aparece cuando hay herencia de por medio no es familia, es sociedad anónima. Soy Roberto Morales, tengo 68 años. Soy viudo, abuelo próximo, floricultor, sobreviviente. Y estoy aquí para decirles que nunca es tarde para escribir el final feliz de su propia historia. No olviden suscribirse a los consejos del abuelo. Compartan esta historia con quien necesite escucharla. Pongan like si los tocó. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos ven y qué les dejó esta historia. Porque mientras haya personas dispuestas a defender su dignidad, va a haber esperanza. Mientras haya personas como ustedes escuchando estas historias, va a haber justicia. Y mientras haya abuelos como yo dispuestos a contar la verdad, va a haber luz al final del túnel. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por permitirme demostrarles que el final no siempre tiene que ser triste. A veces,
Cuando uno menos lo espera, la vida decide premiarnos con el final que siempre soñamos. Roberto Morales, 68 años, Ciudad Nezahualcóyotl.